¿Qué tal? ¿Cómo están? Bonito fin de semana. Fíjense que las actividades de Claudia Sheinbaum han sido muy intensas. Pues prácticamente, como dicen en sus giras, al 3 por 1 los eventos en relación a lo que hace Xochitl Gálvez, que ya se queja que está, como en sus palabras, está hasta la madre de las giras. Pero bueno, pues Claudia Sheinbaum está en lo suyo. Estuvo en Veracruz, estuvo en Los Cabos, en esta última allá en Baja California Sur, pues dice que va inmediatamente, luego de ganar las elecciones, irá por el Programa Nacional de Vivienda, que formaría parte de este proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación. En conferencia de prensa allá mismo, en esta ciudad turística, repito, en Baja California, la morenista detalló que su proyecto aspira a dotar de 1 millón de viviendas en 6 años. Dice que se va a iniciar este proyecto precisamente allá en Los Cabos. Es doloroso ver la gran diferencia que hay entre los grandes hoteles de cientos de dólares por una noche, al mismo tiempo que los habitantes, muchas personas en condiciones humildes, no tienen viviendas. Expuso que otro proyecto, que también es muy interesante, es la cuestión del agua. Sigue siendo un problema nacional la crisis hídrica, el agua, el acceso al agua potable, y para lo cual refirió que existe ya el Plan Nacional Hídrico que contempla la tecnificación del campo, la revisión de la Ley Nacional de Aguas, que ya existe, hay que revisarla, y el uso responsable del recurso en el acceso al agua potable. Traemos el Plan Nacional Hídrico, como les decía, que lo estamos trabajando porque hemos vivido una sequía muy importante ya por varios años, que se ha transformado en una grave crisis hídrica, y hay una necesidad de agua potable y acceso de agua para la producción de alimentos. Entonces, el próximo sexenio promete la doctora Sheinbaum que va a ser uno de los ejes centrales de su gobierno en la atención del agua potable, y no solamente sería con la construcción de nuevas fuentes de abastecimiento, sino tiene que ver también con riego eficiente y también con la modificación, como ya se mencionó, revisión, la modificación de la Ley Nacional de Aguas. Y bueno, también hablando de cuestiones electorales, allá en Veracruz, antes de ir a Baja California, pues estuvo también en Veracruz, donde la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historias, historia que maneja Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, bueno, la doctora pues aseguró que es urgente que se apruebe ya una reforma política para evitar que en el país vuelvan a haber fraudes electorales. Y allá en Veracruz dijo pues que durante años hubo fraudes electorales, era muy difícil ganarle a los del PRIAN hasta que el pueblo despertó, pero nosotros tenemos que dejar garantizado un sistema democrático para más tiempo, sostuvo la doctora Sheinbaum en Cozoleacaque, municipio en el que cerró sus giras de 2 días por el estado de Veracruz, y que es era un bastión prianista, o digamos que sigue siendo, pero que ahora, con las dificultades que va a enfrentar la mafia del poder en Veracruz, léase este apellido Yunes, pues la candidata presidencial está haciendo suya la propuesta del presidente López Obrador de elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, es decir, el plan C, trasladado, bueno, contemplado en su totalidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegir a los ministros, y en el caso del INE, a los consejeros electorales. Eso lo dijo en una asamblea informativa, y preguntó qué es lo que preferían los miembros o los seguidores de la Cuarta Transformación, a lo que de forma unánime todo el mundo respondió que sí, que deben ser elegidos por el pueblo. Entonces dice la doctora Sheinbaum, vamos a llegar a la presidencia de la República y le vamos a dar continuidad efectivamente a la Cuarta Transformación, esta transformación que decidió ya el pueblo de Veracruz y el pueblo de México, y que nadie nos la regaló. Es una lucha del pueblo que pasó y sufrió mucho fraude electoral, represiones, y que hoy el pueblo está decidido a que continúe la Cuarta Transformación. Como lo ha venido reiterando en varias de sus asambleas informativas, la candidata presidencial llamó a la población a salir a votar el próximo domingo 2 de junio, papel que no está haciendo el INE como le corresponde con su función de máxima difusión, llamando al voto. Pues hay que llamarlo nosotros como mexicanos responsables, usted que me está viendo,
pues también hágalo viral. El voto es el 2 de junio porque el INE no está haciendo esa función como debiera hacerlo. Y entonces, dice la doctora Sheinbaum, hay que salir a votar el 2 de junio, pero desde muy temprano, y estar pendientes de la compra del voto por parte del PRI y del PAN, que esto no les ha cambiado la maña que han tenido durante muchísimos años, y ellos quisieran seguir comprando votos. Ellos quieren regresar al pasado y nosotros tenemos una responsabilidad, salir a votar masivamente el 2 de junio, que desde muy temprano en la mañana estemos haciendo fila para votar, porque en pocas horas de un día se define el futuro de México. Luego, también en Veracruz, llamó a defender la soberanía energética nuevamente, dice que continuará con este esfuerzo mayúsculo que ha iniciado y emprendido el presidente López Obrador, continuar defendiendo la soberanía energética de México a través del impulso a petróleos mexicanos, que ya ha sido rescatado por AMLO, y lo mismo hablando de la Comisión Federal de Electricidad. Dice que durante años, dice la señora Sheinbaum, 36 años, que son los años que duró el neoliberalismo desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, lo que quisieron hacer fue abandonar a Pemex. En 6 años el presidente López Obrador pues ha hecho un esfuerzo extraordinario, pero nosotros tenemos que continuar con esa labor, seguir levantando a Pemex, seguir levantando a la Comisión Federal de Electricidad, porque representan soberanía energética, representan soberanía y también desarrollo en nuestro país, y al mismo tiempo empleos para las y los veracruzanos y los mexicanos en general. Con el impulso de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pues el puerto tendrá también más empleo, con lo que se mejoraría el nivel de vida de la población. Y paralelamente anunció que se buscará el desarrollo de esta región del país con 4 parques industriales y que serán potencializados por el tren interoceánico, obra magna también del presidente López Obrador. Dice la doctora Sheinbaum que alrededor del tren interoceánico hay por el momento 6 polos de bienestar que tienen que tener parques industriales. Y aquí en Veracruz son 4 parques industriales, 4 polos del bienestar que ya los accionó el presidente, y a nosotros, ya en el gobierno próximo de Claudia Sheinbaum, pues les tocaría, junto con Rocío Nale, segura gobernadora en Veracruz, y a la propia doctora Sheinbaum, para que se generen adecuadamente esos polos de desarrollo y que pueda haber más empleo en toda la zona, en el sur, sureste en general. Y horas antes de Cosamaloapan, en Veracruz, en donde encabezó un mitin a 45 grados de temperatura, estando horrorosa el calor en México, pues la candidata presidencial se comprometió a volver al sur de Veracruz como presidenta de México. Y en otro aspecto, ya hay nuevo formato de debate. El domingo, recuerden, el domingo 19 es el debate, el tercero, el debate presidencial. Pese a las resistencias de los consejeros del INE, pues los partidos políticos, imagínense, ya están todos los partidos en contra de los propios consejeros, pues los partidos acordaron eliminar las preguntas directas entre candidaturas en el tercer debate presidencial, originalmente planificado como un formato cara a cara entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Pero inicialmente el INE se mostró reacio a modificar el formato aprobado, que incluía preguntas directas entre candidatos. Sin embargo, los representantes de las 3 candidaturas, es decir, las formadas por Morena, Verde y PT de un lado, PAN, PRI, PRD del otro y Movimiento Ciudadano el otro más, se acordaron importantes cambios a este formato del debate. Se decidió eliminar las preguntas directas entre candidatos debido a la posibilidad de distribución desigual del tiempo, y el nuevo formato, en su lugar, cada candidatura enviará 15 preguntas a los moderadores, de los cuales se va a seleccionar una por tema. La moderación hará 3 preguntas en total, una por cada tema, y cada candidatura tendrá 1 minuto para responder, seguido de 1 minuto de posible réplica. Entonces, así están las cosas. También se realizaron modificaciones en los primeros 3 bloques del debate, que abordarán temas como política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior.
En lugar de una pregunta de la moderación seguida de respuestas individuales, cada candidatura hará un planteamiento de la temática por 1 minuto, seguido de una bolsa de tiempo de máximo 5 minutos por participante. Así las cosas. Con esto me despido. Gracias por su atención. Ojalá me den like si le interesó la información. Deje un comentario. ¿Le pareció buena esta nueva propuesta de debate? Pues hágamelo saber con un comentario, un like y sobre todo el favor de su suscripción a mi espacio @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, así póngalo, @sociedades de pensamiento Carlos Monroy en YouTube, también en TikTok, ahí me puede encontrar y estaremos comunicándonos nuevamente. Gracias, buen fin de semana.